En mi despacho había una carta muy divertida que os leo. Es de la Unión Europea y dice: Campaña Europea para la prevención de la pérdida auditiva. Y no sé si es una indirecta para nosotros como Iglesia, pero bueno, camino de eso vamos. Pero lo cierto es que hasta la Unión Europea se ha hecho eco de la necesidad, pero ahora, gracias a Dios, ya tenemos mejor acústica y nos podemos escuchar mejor. Pero me ha hecho mucha ilusión ver que la Unión Europea es sensible a nuestras necesidades. Ahora solo falta una subvención para las bolsas de comida y ya la cosa sería perfecta. Bien, vamos a ver si la tecnología... Todavía no. La música, pero bien. ¿Recordáis? Qué lío. Recordáis que estamos trabajando durante estos domingos acerca de la comunidad cristiana. Hablábamos de que una comunidad es genuina y auténticamente comunidad, no porque tenga un templo, ni porque tenga un pastor, ni porque tenga cultos, ni porque tenga un orden del día, ni porque tenga un ROI, sino que es comunidad porque tiene tres dimensiones. La dimensión vertical, que es una relación íntima con Dios; la relación horizontal, que es una comunión entre los hermanos; y también la dimensión externa, y es el interés, la preocupación y la carga por un mundo necesitado. Cuando una comunidad tiene estas tres dimensiones, es auténticamente comunidad, es auténticamente iglesia. Ahora estamos trabajando la dimensión vertical. La semana última que yo estuve predicando hablaba de Jesús es el Señor, y hoy me gustaría hablar de la dimensión vertical, Dios en la vida cotidiana. La mayoría de nosotros pasamos un par de horas a la semana en actividades de tipo religioso. No voy a decir en la iglesia, porque esto no es una iglesia, esto es un local donde nos reunimos. Pero acostumbramos a pasar un par de horas a la semana en actividades de tipo religioso. Algunos, los más consagrados del lugar, pueden ser que 4 o 6, porque asistís a estudios bíblicos o estáis en un grupo. Eso puede representar a lo mejor un 5% de nuestro tiempo, pero la inmensa mayoría de nuestra vida cotidiana no la pasamos en actividades de tipo religioso. Las pasamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, en diversión, durmiendo. Y esto nos lleva a pensar de qué manera nosotros podemos experimentar a Dios en la vida cotidiana. Porque si no experimentamos a Dios en la vida cotidiana y hemos de esperar a venir a este local o a juntarnos con un grupito de gente para experimentarlo, quiere decir que Dios está ausente de la mayor parte de nuestra vida. Lo que yo deseo en esta mañana compartir con vosotros es la importancia de experimentar a Dios en el día a día. Si me permitís la expresión, experimentar a Dios en la rutina, experimentar a Dios en la vulgaridad, experimentar a Dios en las cosas que son de cada día. Y antes de esto, me gustaría que pudiéramos escuchar una canción. Esta canción es significativa por dos cosas. Por tres cosas. Una, porque la canta uno de mis cantantes favoritos, un colombiano que se llama, va por ti, Rosa, un colombiano que se llama Santiago Benavides y que a mí me gusta mucho el tipo de música que hace. Esta es una razón por la que es significativa. La segunda razón es porque lo hace cantando a dúo con el que será el conferenciante de nuestro próximo retiro, Alex San Pedro, de tal manera que tendremos la oportunidad de escucharlo, ver el tipo de música que hace y también ver en qué línea va nuestro retiro. Y en tercer lugar, porque yo quiero hablar hoy acerca de la encarnación de Jesús. Por eso hemos leído el pasaje de Juan, capítulo 1, que nos habla del Verbo que se hace carne. Así que os invito a que podamos escuchar esta canción de Santiago Benavides, y ahora sí podemos hacerlo.
Bueno, personalmente me siento muy orgulloso de seguir a este Dios, a un Dios que también ha pasado por nuestra experiencia. Y de eso es de lo que os quiero hablar en esta mañana. Mi sermón tiene 3 puntos. El primero es la introducción, que ya lo he hecho, que es de lo que estamos hablando. Pero el primer punto del sermón es Dios entre nosotros. Y es lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me cuesta captar totalmente lo que significa que Jesús es Dios y que Jesús decidió vivir entre nosotros. El concepto de la divinidad en sí mismo ya es un concepto bien complejo y bien difícil. Nuestras mentes, si le dedicamos un poco de tiempo a pensar en la divinidad, nuestras mentes luchan, porque es un concepto muy abstracto. Es muy interesante porque los antropólogos dicen que el ser humano ha creado la necesidad de Dios porque debido a cuando éramos indefensos, estábamos sometidos a la intemperie y en la época de la prehistoria estábamos tan necesitados y tan vulnerables, inventamos el concepto de Dios para de esta manera poder tener algo a lo que agarrarnos que nos diera seguridad y tranquilidad en la vida. Esta es una explicación antropológica de la creencia de Dios, pero me resulta difícil de creer y de entender que un ser humano que era poco más que un homínido, poco más que un mono, pudiera desarrollar y pudiera crear una idea tan compleja y una idea tan complicada y tan abstracta como la idea de Dios. Tened en cuenta de que algunas de las civilizaciones más desarrolladas, como por ejemplo los romanos o los egipcios, no pudieron desarrollar el concepto del cero, porque el cero es la nada, pero fijaos cuán importante es el cero para las matemáticas. Lo que me refiero es que las abstracciones son muy complejas y muy difíciles de desarrollar. Y la idea de Dios es una idea tremendamente abstracta. Esto nos explica el por qué a lo largo de los siglos la gente ha creado ídolos. ¿Por qué la gente ha tenido la necesidad de desarrollar estatuas, de desarrollar símbolos? Pudiera ser el sol, pudiera ser una montaña, pudiera ser un ídolo construido por sus propias manos, porque el concepto de Dios es tan abstracto, es algo tan complejo para nuestras mentes, que la mayoría de nosotros pensamos en imágenes. Y de ahí nuestra necesidad de imágenes que nos ayuden a visualizar o a concretizar qué o quién es Dios. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? De hecho, dicen que Dios es el gran trascendente. Y la definición de trascendente es algo que está más allá de todo conocimiento posible. Más allá de todo conocimiento posible. Por lo tanto, nos encontramos con un Dios trascendente que va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar y podemos pensar. Y por otro lado, nos encontramos con la realidad de que es una abstracción difícil de manejar para la mayoría de nosotros que pensamos en imágenes, que creo que eso hace comprensible lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, de que Dios decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros. Dios decidió hacerse como uno de nosotros y decidió vivir como nosotros. Tengo la comprensión y tengo la convicción de que precisamente ante nuestra imposibilidad, ante nuestra tendencia a crearnos ideas equivocadas y falsas de Dios, Dios tuvo que hacerse como tú y como yo para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos observar, para que al observar a Jesús pudiéramos por fin entender cómo auténtica y genuinamente es Dios. Dios entre nosotros. Y sabemos que Jesús vivió todas, absolutamente, y lo hemos hablado más de una ocasión, todas las dimensiones de la realidad humana, incluido el nacimiento e incluida la muerte. De lo único que no ha participado ha sido del pecado, porque Él fue obediente. Y donde nosotros fallamos y desobedecimos a Dios, Él no falló. Pero Dios ha vivido todas las dimensiones y todas las realidades de la vida humana, y eso es algo tremendamente importante para nosotros. Nosotros no podemos olvidar de que cuando tú y yo miramos a Jesús, a quien vemos es a Dios. No es un Dios pequeñito,
no es un Dios que es subordinado al Dios del Antiguo Testamento. Eso es una barbaridad. Cuando tú miras a Jesús, ves a Dios auténtica y genuinamente como Él es. Y todas las demás imágenes de Dios, si entran en competición con Jesús, deben de ser desechadas y deben de ser arrinconadas, porque Él es Dios, y el Dios que ha decidido vivir entre nosotros. Dios se ha dado a conocer en Jesús. Dice la Escritura, Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, el que estaba en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Cuando Tomás le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que yo no sé qué idea tienes de Dios, pero si tu idea de Dios no concuerda con la idea de Jesús, siento decirte que estás erróneo, por muy buen bautista que seas, y aunque seamos miembros de la UEB, porque la única imagen real, auténtica y genuina de Dios es Jesús. Y Jesús es un Dios escandaloso. Jesús es un Dios escandaloso. Es un Dios políticamente incorrecto. La palabra escándalo significa tropiezo, prueba u obstáculo. Y en ese sentido Jesús realmente es un obstáculo, es una piedra y un tropiezo. Para los judíos, las afirmaciones de Jesús eran un escándalo. ¿Por qué me queréis apedrear?, dice Jesús. ¿Por cuál de las buenas obras que he hecho me queréis apedrear? Y dice, no te queremos apedrear por las buenas obras, sino porque tú, siendo un miserable hombre, te haces Dios. Para los judíos Jesús era un escándalo. Era un escándalo que muriera en una cruz. La propia ley de Moisés decía que maldito todo aquel que muere clavado en un madero. Y para los griegos era un escándalo. ¿Os acordáis lo que dice Pablo? Para los griegos es locura y para los judíos es una piedra de tropiezo. Para los griegos era un escándalo porque los griegos pensaban que toda la materia era mala por definición. Todo lo material era malo por definición y solo lo espiritual era bueno. Para los griegos era inconcebible que Dios, la expresión máxima y la esencia máxima de la espiritualidad, se pudiera convertir en materia, pudiera participar de la carne y de la sangre como tú y como yo. De hecho, todavía hoy en día hay herejías del cristianismo que niegan la divinidad, la humanidad de Jesús. Jesús no puede ser hombre, porque si Jesús es hombre, entra en contradicción con nuestra idea de que la divinidad es espiritual. Jesús es escandaloso. Pero a mí me parece que hay muchas dimensiones de la encarnación que son importantes. Y no sé si sabré transmitirlo. Yo creo que es algo muy profundo que a mí se me escapa, y al escapárseme del todo, todavía me veo más incapacitado para comunicarlo, pero espero saberme expresar con suficiente claridad. Yo lo que veo es que cuando Jesús vive entre nosotros, lo que Jesús hace es honrar todas las dimensiones de la experiencia humana. A ver si lo sé explicar. Cuando Dios se hace como tú y como yo, automáticamente, al participar de todas las dimensiones de la vida humana, honra, le da dignidad, eleva todas las dimensiones de esta vida. Déjame que trate de explicarlo. Lo que Jesús nos está diciendo, viviendo entre nosotros, es que nada es malo. Nada es malo. Todo lo que Dios creó era bueno. ¿Recordáis cuando Él lo afirmó en el libro de Génesis? Y ha sido el pecado, tu deseo y mi deseo de vivir al margen de Dios, lo que ha contaminado la creación de Dios. Pero cuando Dios viene y participa de todas las dimensiones de la vida humana, nos está diciendo la vida humana es digna, la vida humana vale la pena, la vida humana es honrosa. Es el pecado la que la ha contaminado y, por lo tanto, nosotros como seguidores de Jesús y el propio Jesús venimos para restaurar y venimos para redimir todas las dimensiones de la vida humana. ¿Me estoy sabiendo explicar? Decidme sí o no, para que al menos yo pueda saber si voy bien o voy mal. Dejadme que me explique más. 30 años Jesús vivió de manera incógnita. No sabemos de él nada. Sabemos simplemente que debió de trabajar como carpintero. El hijo del carpintero se le conocía en Nazaret. Pero Jesús trabajó, sin duda, desde bien chiquito en el taller de su padre,
como se hacía en aquella época. Él no estuvo en un monasterio, ni estuvo en un seminario teológico preparándose para su ministerio. Pero lo que esto nos hace darnos cuenta es que Jesús, Dios, se hizo presente en la vida familiar. Y al hacerse presente en la vida familiar, honró y dignificó la familia. Dios se hizo presente en el mundo del trabajo. Y al participar del mundo del trabajo, dignificó y honró el mundo del trabajo. Dios participó de muchas fiestas, de muchas comidas, y con eso dignificó el placer. Y nos dice que el placer es bueno, que la comida es buena. Jesús era conocido como un bebedor, lo cual no está diciendo que la bebida es buena, lo cual no está diciendo que gozar de la vida que Dios nos ha dado es buena. Jesús también participó del dolor y del sufrimiento, y por lo tanto dignificó el dolor y el sufrimiento que muchos de nosotros experimentamos, hemos experimentado o experimentaremos de manera injusta. Jesús honró el matrimonio, aunque no fue una persona casada, participando en las bodas de Caná. Jesús honró a las personas más denigradas y a las personas menos valoradas en su tiempo. Honró a las mujeres, honró a los extranjeros. Jesús honró a los niños. Jesús honró a las naciones. En una ocasión, cuando los dirigentes de los judíos vienen a Jesús para pedirle que sane al siervo de un centurión, le dicen: es digno que se haga esto porque es una persona que ama a nuestra nación. Jesús dignificó el gobierno, reconociendo que el gobierno tiene autoridad y esa autoridad le viene de Dios. Otra cosa es que tengamos políticos corruptos e injustos. No sé si de verdad lo estoy sabiendo transmitir, pero Dios entre nosotros está dignificando la vida humana y está edificando todas nuestras dimensiones. Nos está diciendo que la vida familiar es digna, que el trabajo es digno, que el placer es digno, que el ocio es digno, que el matrimonio es digno, que la paternidad es digna, porque Él, viviendo entre nosotros, así lo ha hecho. Ha honrado y ha elevado todo esto a una categoría de dignidad, al margen de lo que el pecado ha hecho. Él ha venido no para destruir todas estas cosas, sino para honrarlas y dignificarlas. Pero hay otra dimensión que quiero hablar con vosotros. Eran 3 puntos, ¿recordáis? Dios entre nosotros. Quiero hablar ahora de Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento vosotros sabéis que el pueblo de Israel se acercaba a Dios en el tabernáculo, en primer lugar, y posteriormente en el templo. Todos vosotros los que sois viejos en el lugar, es decir, la mayoría, conocéis la distribución del tabernáculo y del templo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vosotros sabéis que el pueblo, es decir, vosotros, solamente podríais entrar en el atrio. Y si este fuera el lugar santo, solamente podríamos entrar los ministros de culto, los que la Iglesia tienen el carnet de ministros de culto. Y si este fuera el templo, en el lugar santísimo solo podría entrar yo, que soy el pastor. Así estaba distribuido el asunto. Es decir, en el atrio entraba el pueblo que, intermediado por los sacerdotes, se comunicaba con Dios. En el lugar santo solamente podían oficiar los sacerdotes y en el lugar santísimo entraba únicamente una vez al año, el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote. Así funcionaban las cosas. Así la gente se relacionaba con Dios. Jesús, ese Dios escandaloso, ha vuelto todo eso patas arriba, totalmente. Y nos dice la Escritura que Jesús viene a vivir a nuestras vidas. Dios no solamente entre nosotros, sino Dios en nosotros. Y nos dice la Escritura que Él viene a vivir en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Y dice la Escritura, si el Espíritu de Dios no vive en ti, tú no eres cristiano. Puedes ser un buen católico, un buen evangélico, pero no eres cristiano. Pero si el Espíritu de Dios vive en ti, entonces sí que eres creyente. Pero si el Espíritu de Dios vive en ti, se produce un cambio brutal. Eso significa que automáticamente somos declarados santos. Y sabéis que lo santo en la Biblia es aquello que se aparta para Dios. Y automáticamente tú y yo nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Fijaos qué diferencia. Antes nadie podía entrar en el lugar santísimo más que una vez al año y el sumo sacerdote, y con riesgo de muerte.
ahora nosotros tenemos el privilegio de que Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. Por lo tanto, nosotros traemos a Dios a este lugar. Nosotros no venimos a este lugar para juntarnos con Dios. Nosotros lo traemos a este lugar porque Él es el que vive en nosotros. Pero eso tiene unas implicaciones brutales, porque frente al modelo tradicional del que nosotros participamos, de que venimos aquí para encontrarnos con Dios, el Jesús escandaloso nos dice que está con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y lo que nos enseña Jesús, discutiendo con los sacerdotes y con los maestros de la ley en el Nuevo Testamento, es que lo que hace sagrado algo es precisamente la presencia de Dios. ¿Qué hacía sagrado el templo? La presencia de Dios. ¿Qué hacía sagrado el tabernáculo? La presencia de Dios. ¿Qué hace sagrada la vida cotidiana? La presencia de Dios. Porque cuando tú estás en tu trabajo, estás en el lugar santísimo. Puedes obrar, actuar y manejarte de manera indigna del lugar santísimo o de manera digna, pero estás en el lugar santísimo. ¿Me estoy sabiendo explicar? Cuando tú estás en la familia, estás en el lugar santísimo. Cuando tú estás en la soledad de tu cuarto, estás en el lugar santísimo, porque Dios vive en nosotros y nos hemos convertido en territorio sagrado. Por eso dice muy bien la Escritura que en todo aquello que nosotros hagamos, y me habéis oído decirlo más de una vez, pongamos el corazón como si lo hacemos para Dios y no para los hombres. De tal manera que tu trabajo, tus estudios, tu relación familiar, todo se puede convertir en un acto de adoración y de alabanza. Es más, no es que se pueda convertir, es que es lo que Dios quiere y espera de ti. Porque lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros es sacralizar todas las dimensiones de nuestra vida humana, porque todas las dimensiones de la vida humana se viven ahora en el lugar santísimo. Cuando vosotros vais al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, y hace un día lo leíamos con un grupo de gente de la Iglesia, el Señor Jesús dice: vuestro Padre que ve en lo íntimo. Vuestro Padre que ve en lo íntimo, porque 24 horas al día estamos en la intimidad con Dios. 24 horas al día estamos oficiando como sacrificio vivo, como sacerdotes. Acordaos lo que dice Romanos capítulo 12. Presentaos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que lo que Jesús, el Dios escandaloso, hace es extender la santidad, extender su presencia a todas las áreas y a todas las dimensiones de la vida humana, las 24 horas al día. En vez de esta actitud reduccionista que nosotros tenemos de que Dios está aquí y de que venimos aquí para encontrarnos con Dios, Dios va contigo allí donde tú vas. Dios está contigo allí donde tú vas. De tal manera que hemos hablado de Dios entre nosotros y hemos hablado de Dios en nosotros. El último punto que yo quiero compartir es Dios con nosotros. Y me gusta este juego de palabras. Creo que aparte de ser un juego de palabras, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entre nosotros, en nosotros y con nosotros. Dice la Escritura: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy interesante que cuando Jesús nació, el profeta Isaías, cuando predecía el nacimiento de Jesús, ya decía que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Es brutal. Yo creo que la familiaridad con todas estas cosas ha hecho que perdamos el increíble sentido que tiene todo lo que estamos hablando. Estamos tan familiarizados con Dios, Jesús, la Virgen, el portal de Belén, las historias, que hemos perdido la tremenda y la increíble realidad de que Dios ha decidido bajar a nuestra realidad y convivir con nosotros, lo cual ya de por sí es increíble, pero es que además ha decidido vivir en nosotros, en nuestra vida, y ha decidido vivir con nosotros. En Mateo capítulo 28, vosotros sabéis lo que dice el Señor Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es la realidad de que yo no vivo la vida cristiana solo, lo cual no quiere decir que Dios me va a librar de nada. Todos los que estamos aquí, sin excepción, vamos a morir. Todos.
y no hace falta ser profeta para decirlo. Muchos de los que estamos aquí tal vez vamos a morir con dolor y con sufrimiento muy intenso. Algunos tal vez vamos a tener accidentes. Algunos tal vez vamos a tener que vivir situaciones muy duras en nuestras familias. Nunca Dios ha prometido que nos va a librar de eso. Y si tú crees que Dios te va a librar de eso, tienes una idea equivocada de Dios. Porque como hemos escuchado en esta canción, Dios también sufrió. Dios también murió como nosotros vamos a morir. Pero lo que sí que Jesús ha prometido es estar contigo en el dolor, estar contigo en el sufrimiento, estar contigo en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Y no solamente estar contigo, sino además entenderte y ofrecerte su paz y su cariño, porque Él ha experimentado todo lo que tú seas capaz de experimentar. Yo recuerdo cuando hace tiempo, no mucho tiempo, pues murió mi cuñado. Dios sabe lo que es perder un hijo. Puedo entender las emociones que eso puede producir en la vida de un padre. Dios sabe lo que es tener hijos descarriados, como cantaba la canción, porque tú y yo lo hemos sido y seguimos siéndolo en muchas ocasiones. Entonces, ese Dios que está con nosotros no es un Dios distante, no es un Dios ajeno, es el Dios que ha vivido con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Yo lo digo porque creo que esto nos permite poder ir a Dios en todo momento y en toda circunstancia y poder volcar todo lo que sentimos, poderle volcar todas nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras angustias, porque Él entiende, porque Él ha estado allí, porque Él lo ha vivido y porque Él lo ha experimentado. A mí me parece un increíble privilegio, y con esto ya termino, que nosotros podamos seguir a un Dios que hace que nuestra vida sea digna, compartiéndola con nosotros, que ha decidido vivir en nosotros y que ha decidido estar con nosotros cada día hasta el fin. A mí me produce tristeza cuando restringimos a Dios a un par de horas a la semana, semanas alternas, porque estadísticamente nadie viene cada domingo, o casi nadie viene cada domingo. Y para mí no tiene ninguna importancia. Yo no creo que aquí se experimente más a Dios que fuera de aquí. Pero sí me preocupa si nuestra vivencia religiosa está limitada nuestra vivencia de Dios está limitada a las actividades religiosas. Y si no hemos aprendido a ver y a extender a Dios a la cotidianeidad, porque es donde Él quiere estar. Entonces, cuando hablamos de la dimensión vertical de la comunidad, estamos hablando de que Jesús es el Señor, el que quiere gobernar cada una de las áreas de nuestra vida, pero también estamos hablando de que Él está con nosotros, entre nosotros y en nosotros, en todas las dimensiones de la vida humana. Y nuestro reto como individuos y como comunidad es experimentar a Dios en la cotidianeidad. Quiera el Señor que lo podamos hacer y que nuestra experiencia de Dios no sea una experiencia dominical o quincenal o mensual, sino que sea una experiencia cotidiana. Que el Señor lo permita y que así sea. Si os parece, cambio de escenario, pero seguimos con la misma obra.